Bueno, Benjamín, nos decía justamente de que este corredor favorece la aparición de controladores de las plagas, ¿no? Y acá justo tenemos un ejemplo concreto, ¿no? Sí, bueno, esto pasa cerca de los corredores biológicos, también pasa cerca de los alambrados y ahora últimamente está pasando cada vez más incluso adentro de los lotes, Adentro del ¿no? lote. Que aparecen predadores naturales de las plagas que los productores no saben cómo controlar ya o se les está complicando. Es decir, aparece un chullo colorado, un amaranthus, al que hay que tirarle una cuasi bomba atómica para controlarlo cuando se les escapa, y de golpe o casualidad aparece una plaga que se la come. Claro. Entonces, el año pasado pasó mucho, este año está empezando a pasar ya ahora también, que empieza a aparecer un predador natural de esta maleza, ¿no? Bien. Y eso habla del equilibrio, de lo que nos falta entender, ¿no? De cómo los sistemas se equilibran si los dejamos trabajar, ¿no? El hombre no puede dejar de intervenir porque si no tendría que plantar una planta de soja al lado de una de maíz, al lado de una de zapallo. Sí. No, eso no, sí. Eso lo entiendo, digamos, sí. Todos lo sabemos que sí. Somos productores cuasi industriales, tal vez tengamos que virar un poco en ese concepto, pero eso es lo que pasa, ¿no? Benjamín, y el concepto que tenemos de malezas también es el que debemos de cambiar. Digo, ¿la maleza aparece por alguna razón, por algún motivo? La maleza es un marcador. La maleza viene a decir qué pasa en ese espacio. Es decir, en los últimos años de golpe empezamos a decir que apareció la rama negra. ¿Y de dónde vino la rama negra? La rama negra probablemente siempre estuvo. Lo que pasa es que las condiciones para que la rama negra germinara no eran las que la rama negra necesita. Los suelos tenían buenos agregados, altos contenidos de materia orgánica. Eso se fue perdiendo, los suelos se fueron compactando y la rama negra dijo, bueno, acá voy yo. Este es mi lugar. Yo voy a suelos compactados, voy a suelos duros, voy a suelos con bajo contenido de materia orgánica. Antes que había, acordate cuando había chamico. Antes hablábamos del cardo, porque en las situaciones ganaderas, chamico. Y las cuadrillas de gente cortando chamico. El chamico venía en suelos con alto contenido de materia orgánica. Cuando se perdió la materia orgánica, que eso ya está absolutamente medido, empezó que desapareció el chamico. No germina porque necesita condiciones de alto contenido de materia orgánica y un pH determinado. En esa condición el chamico va a volver a aparecer. Es decir, en los campos que empiece a haber agricultura rotada con ganadería y empiece a subir la materia orgánica, yo hoy te lo digo, va a volver a haber chamico. Claro. No es que no está. Las condiciones no se dan. La semilla es un elemento sumamente inteligente. Mucho más que nosotros. Si no se le dan todas las condiciones, no germina, va a estar ahí. Antes decían, la semilla de chamico puede estar 40 años bajo suelo, y sí, claro, cuando se den las condiciones va a germinar. Claro. ¿No? Y hoy no encontrás chamico en los suelos. ¿Por qué? Porque no hay contenido de materia orgánica. Y el chamico tiene aparte una raicita gorda así, pero cortita así. Corta. No tiene ni de dónde anclarse hoy. Benjamín, hay teóricos que hoy en vez de malezas le llaman buenesas. ¿Estás acompañando ese concepto o no? O al menos tienen información. Sí, sí. Hay algo, está más referido, hay un concepto con respecto a las buenesas porque tal vez viene de la agroecología en que muchas de las malezas se comen, ¿sí? Es decir, la verdolaga, que es propia que está acá. Claro. La verdolaga, yo la he comido en ensalada. Y la gente la tiene en el campo y no sabe, pero se come, es un poquito salada. El otro día vino un productor de acá de Corral de Bustos, estuvimos charlando y sacan la salicornia y con la salicornia hacen una ensalada excelente. Es más, hoy es una ensalada de lujo, la de salicornia, que es una planta carnosa que nace en suelos absolutamente salinos. Y él no solamente la comía, sino que la secó en el microondas y me dice, Benja, tengo sal de salicornia. A eso venía el concepto de bueneza. De bueneza, ¿no? De que todas utilidad. De alguna manera todas algo se puede comer. Claro. Con la malva te haces curaciones terápicos para la piel. Por supuesto que todas las aromáticas que conocemos, más que nada en Córdoba, son infinitas, ¿no? Pero en el concepto que yo lo decía es distinto, es de que la planta es un indicador. Sí, tal cual, está claro. El de buenesas es cierto, comparto, digamos, ¿no? Pero en el caso de la agricultura extensiva, la maleza es un indicador. Cierta maleza indica una deficiencia de
de algún mineral determinado o algún exceso, ¿no? O una situación edáfica, digamos, de compactación o de suelos excesivamente arenosos. Es decir, si vos te vas al medio de una laguna, acá en la borde, por así decirlo, una laguna salitrosa donde crece esto que te digo, la salicornia para hacer la ensalada, ahí no nace chamico, y tampoco nace maíz. Entonces, preguntémonos por qué. Bueno, no son las condiciones para esa planta. Ahora, ¿por qué sí aparece ahora el yuyo colorado acá? Porque ahora estamos dando las condiciones que no eran las que estaban antes, o sea que nosotros hemos modificado el espacio en el que estamos cultivando, y ahora tenemos que ver a ver cómo hacemos para volver un poquito para atrás con eso, porque si no la dependencia de insumos comienza a ser tan alta que va a empezar a afectar nuestro margen bruto. Fíjate justamente que este año algunas empresas están empezando a reconocer que van a tener que empezar a estudiar un poco más qué pasa con los fertilizantes biológicos, ¿no? Porque el costo de los fertilizantes químicos ha sido tan alto el incremento que su participación en el margen, en la utilidad del productor agropecuario es muy alta. Bueno, me das pie para algo, Benjamín, que pasa a ser, no sé, te lo pregunto si es un mito o una realidad, que desde la agricultura convencional se dice que trabajar con biológicos es más caro, a veces se dice que la cantidad de lo que se produce es menor. ¿Qué podrías responder a esas preguntas? No, que es un mito. Muchos lo dicen y si uno le pregunta ¿sabes cuánto cuestan? No lo saben. Por lo tanto lo han escuchado pero no lo han averiguado. En general, el control de insectos, el control de enfermedades cuesta lo mismo o menos. O sea, una tricoderma con bacilos subtilis, o sea, un hongo con una bacteria más otro hongo en control de enfermedades en soja, que lo hemos hecho en POSE en ensayos grandes que se publicaron y superaron en rendimiento incluso a los químicos que se usaban en ese ensayo, son más baratos. En algunas plagas puede que nominalmente en el momento que lo hago digo, esto te va a costar, no sé, $13 y la primera respuesta del productor va a decir, pero yo lo hago con 10. Bueno, pero yo lo hago con un biológico y vos lo haces con un químico. Vos deconstruís un sistema y yo estoy construyéndolo. O sea, vos estás reseteando lo tuyo y yo te estoy diciendo que pongas algo que controle la plaga y que vamos a ver si con esto logramos sumar más benéficos y el año que viene te salvás de ponerlo. Mientras que de otra manera, es lo que decía antes, anualizás. Decís, empiezo la siembra de soja, compro semilla, inoculante, insecticida, fungicida, herbicida, fertilizante, compro todo eso, todos los años. Tenemos que salir de ese sistema, tenemos que hacer una construcción proactiva, digamos, de que cada cosa que hagamos sea una intervención para el ciclo siguiente. A mí me encanta decir que me gustaría que existiera una planta de trigo perenne, por ejemplo, que no fuera anual el trigo. Entonces vos ponés todos los costos el primer año, lo sembrás, en invierno lo comés un poquito con las vacas, después en verano digo, después le sacás las vacas, cuando llueve de nuevo, rebrota, lo cosechás, una cosechita más o menos, 2.000 kilos, ponele. Bueno, pero no gastaste nada. Desanualizaste tus costos, y al año siguiente otra cosechita de 2.000 kilos, y los costos están todavía 3 años para atrás, ¿no? Y me parece que eso es un poco conceptualmente lo que quiero decir, ¿no? Por ahí me parece que va la cosa. Sí. Gracias, Benjamín. Nos vamos de acá. ¿Hacia qué sectores para conocer este campo? Esta soja de segunda que está acá, que después si querés pues le hacemos un paneo o la caminamos un poco, está hecha sobre centeno. Bien. En este caso está trazada porque fue un centeno de cosecha que nosotros proveemos a los productores para que vuelvan a hacer cultivo de cobertura, incluso para este campo también. Bien. Después tenemos un maíz sobre una vicia villosa que se hizo vicia villosa con centeno, que después te puedo aportar fotos que tiene esta altura. El momento que se pasó un rolo, porque acá no se seca con agroquímicos, sino que los cultivos se les termina el ciclo biológico con una acción mecánica, que es aplastarlos un poco, y como la planta lo único que le interesa es reproducirse, y como ya llegó a las flores, lo aplastás ahí y dice, bueno, cree que ya se reprodujo y termina. Y sobre eso se siembra directamente arriba el maíz que podemos ver ahora. Bueno, acá no se fertiliza mucho, prácticamente nada, salvo alguna situación en especial. Es decir, la fertilidad propia del suelo, más lo que le aporta ese cultivo de cobertura que tuvo. Vamos al maíz. Vamos.